Aprende a conocer, amar y defender tu fe con el Padre Luis Toro. escueladebiblia.com. Vámonos al Evangelio de San Lucas capítulo 23, versículo 35, donde nos narra lo que pasó el Evangelio de hoy, Cristo Rey del Universo. Y viene a reinar, pero viene a reinar en nuestro corazón. Para reinar en el corazón tenemos que sacar el pecado. Catequistas deben enseñarle a los niños qué es pecado, para que los niños sepan arrancar, dejar que Cristo entre en su corazón y arranque el pecado. Niños que desde pequeñitos dicen mentiras, son desobedientes, dicen groserías, pelean, son egoístas, y el catequista no le dice que eso es malo. Y van aprendiendo en el pecado y ahí crecen. Llegan adultos y piensan que eso es normal. No le abren las puertas a Cristo. Hay que abrirle las puertas a Cristo. Escuche cómo dice el Evangelio 23, 35 en adelante. La gente estaba allí mirando. Los jefes, por su parte, se burlaban diciendo. A mí me llama la atención. Repítelo de nuevo, escuche esto. Vamos a ver quiénes eran los personajes que estaban ahí. La gente. Primero, la gente, el común de los mortales. Estaba allí mirando. Estaba allí. ¿Estaban haciendo algo? Solo mirando, no hacían nada, estático, mirando, observando. Solo observando, a nada. Ahora vamos a ver los jefes. Los jefes, los que tienen autoridad, los que mandan en el mundo, los poderosos, llámese poder religioso, llámese poder militar, llámese político, llámese como se llame, los jefes, no importa de la condición que sea. Por su parte, se burlaban diciendo. Miren cómo la Biblia dice que Cristo es el Rey, ya lo van a ver. Pero los jefes, los que tienen autoridad, los que tienen poder, se burlan de Cristo. Se burlan. Los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, los militares. ¿Y en la vida religiosa? Obispos, curas, llámese como se llame, también. Siempre los poderes. Si salvó a otros, que se salve a sí mismo. Fíjense ustedes cómo se burlan de un Cristo. Y dice que salvó a otros, sálvese a sí mismo. Significa, yo no voy a mover un dedo para salvar a Cristo. Yo tengo poder, tengo muchas cosas que perder, pero yo defender a Cristo no lo defiendo. Que se salve a sí mismo. O sea que los que tienen poder jamás van a defender a Cristo, su evangelio, su iglesia, sus valores cristianos, jamás. Que se salve a sí mismo. Ya que es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él. En Venezuela, en nuestro país, los soldados también se burlan de Cristo. Los militares se burlan de Cristo. Y no solamente en Venezuela, en otros países. Y dicen, ¿qué cuento? Nosotros obedecemos las órdenes de los jefes. Cristo no me importa. Los militares se burlan de Cristo. Un Cristo sufriendo, Venezuela, un Cristo muriendo de hambre, un país muriendo de hambre a causa de que los militares no tienen pantalones, no tienen moral, no tienen una personalidad para decir ya basta, basta. No, los militares tranquilos, se burlan de él. Se burlan de un Cristo sufriente, se burlan de un pueblo y el pueblo espera que los militares, esos que tienen la autoridad, esos que pueden decir ya basta, hagan algo. Y ellos tampoco hacen nada. ¿Los militares, cómo? ¿Los soldados? También los soldados se burlaban de él. Le ofrecieron vino agridulce diciendo. Militar que me escucha, este evangelio es para ti. Perdóneme si te sientes ofendido, pero esta no es mi intención. La intención es decirle que Cristo desea que los militares también le defiendan, también crean en él, y que no le den a beber
¿cómo que se llama eso? Vino agridulce, ¿cómo que se llama este? Vinagre. No le den a beber vinagre, porque eso es lo que ustedes militares, cuando defienden a un gobierno corrupto y no defienden al pueblo, le están dando a Cristo un vinagre, burlándose de Cristo. Militar que me escucha, ¿será que usted está haciendo eso? Yo no te voy a juzgar ni te voy a condenar, yo solamente te estoy predicando la palabra de Dios. Quien te va a juzgar es el rey, quien te va a condenar es el rey, él es el que te va a pedir cuenta. Pero te estás burlando, no solamente los poderes, no solamente los políticos, también los militares se burlan y le dan a beber vinagre. A un pueblo que quiere expresar su descontento le echan plomo, lo oprimen, no lo dejan hacer, porque son militares, le dan vinagre. Sigue. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Siempre la misma historia. Yo no hago nada. Yo estoy neutro. Yo no hago nada. Yo soy militar, solamente obedezco órdenes. Si el pueblo es justo, si el Cristo es el Mesías, que se salve a sí mismo. Yo no hago nada. Yo solamente cumplo órdenes. Así no es. Porque había sobre la cruz un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores. Aquí encontramos ya no a los jefes, ya no a los militares. ¿A quién encontramos? Ahí estamos metidos nosotros. Somos malhechores, somos pecadores. Ahí estamos metidos el común de los mortales, el pecado. Uno de los malhechores, y entonces usted tiene que ubicarse porque hay dos malhechores, dos clases de pecadores. Un pecador y otro pecador. ¿En qué lugar te ubicas tú? Esto es lo que tienes que ver. ¿En qué lugar te ubicas? Va. Uno de los malhechores Que estaban crucificados con Jesús. Que también está sufriendo, crucificado. Que sufre las calamidades que está pasando Venezuela, que estamos pasando en Venezuela. Pero que somos malhechores. ¿Qué pasa? Lo insultaba. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Ese es el grito de los venezolanos que no creen en Cristo, que están bravos por lo que está pasando y dicen: ¿dónde está Dios? Tanto sufrimiento, tanta muerte, tanta hambre, tanta injusticia. ¿Y dónde está Dios? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros que nos estamos muriendo. No es que tiene poder, no es que eres Mesías. Estás cargando la cruz, estás sufriendo como venezolano todas las calamidades y más encima maldice a Dios. Qué pena, qué grosería. Sigue. Pero el otro. Aquí está, ese otro debemos ser nosotros. También cargamos la cruz, también somos pecadores, pero mire cuál es la actitud correcta. Lo reprendió diciendo: no podemos callar. Los cristianos no podemos callar. Tenemos que reprender a aquellos que van en contra de Dios, aquellos que reniegan de Dios. Le reprendió diciendo: ¿no temes a Dios tú que estás en el mismo suplicio? ¿Cuál es el problema del mundo? Que ya no tiene temor de Dios. Han sacado a Dios de su mente, de su corazón, de las escuelas, de las universidades, de los países. Ya no tienen temor de Dios. Los gobernantes no tienen temor de Dios. Los militares no tienen temor de Dios. El pueblo ha perdido el temor de Dios. Y aquí lo que dice la Biblia es que ustedes y yo debemos reprender a los que han perdido el temor de Dios. Y decirle: ¿no tienen temor de Dios? Y decirle a los militares: ¿no tienen temor de Dios? Ustedes que están pasando la misma miseria que todos los venezolanos. ¿Acaso los militares también no pasan hambre? Menos hambre porque roban al pueblo y lo estafan. Pero están pasando hambre, sino porque roban. Porque estafan. Pero todos estamos pasando por esa miseria. Y dice: ¿no temes a Dios tú que estás pasando por la misma miseria? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Venezuela lo merece y está pagando lo que ha hecho. Llamó comandante supremo y eterno a un hombre
sabiendo que el único eterno y comandante eterno se llama Cristo, Rey del universo. Nosotros estamos pagando lo que hemos hecho y lo merecemos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el pueblo de Venezuela reconozca que cometió un pecado de idolatría y pida perdón a Dios diciendo, como en Semana Santa, perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado, perdónale al Señor. Y hagamos la oración todo. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdona. Señor, perdona a Venezuela de haber cometido semejante pecado de idolatría, de haber cambiado de Rey supremo y eterno que eres solo tú, y creído que un hombre mortal, que para la muestra un botón ya lo enterraron, creyeron que Él era el supremo y el eterno. Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale. Pueblo de Venezuela, si hoy ve este video, pídele perdón a Dios en un momento. Reconocemos nuestra culpa, hemos fallado, lo merecemos, porque Dios es claro en su palabra. Nosotros tenemos un solo Rey del universo, un solo Señor, eterno, supremo, Cristo Jesús, no hay más. Y hemos pecado. Y cuando los sacerdotes de Venezuela le abramos los ojos al pueblo para que el pueblo vea su pecado, se humille y pida perdón a Dios, ustedes mismos lo verán, que se levantarán. Venezuela se levantará, todos nos levantaremos. ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia con aquellos que, como el buen ladrón, reconoce en el sufrimiento, en la angustia, reconoce que ha pecado y dice: pero este no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoció como el comandante supremo y eterno. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese comandante supremo y eterno sí nos lleva al paraíso. El otro nos lleva a la desgracia. Lo tenemos, lo hemos visto. 20 años de desgracia. Lo hemos visto. ¿Quién se tapa los ojos? Hasta los mismos del gobierno ven que nos llevaron a la desgracia. Que no era ese que esperábamos. Que es Cristo el que nos ofrece el reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y que Venezuela es un paraíso de terror, de hambre, de muerte, de miseria. Porque creyeron en un comandante supremo y eterno que no es Cristo. El verdadero que nos lleva a la gloria. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese Venezuela se ha olvidado de ese Rey. Y hoy, como sacerdote del Dios Altísimo, debo decirle: es necesario que ese Rey supremo vuelva a gobernar a Venezuela, vuelva a mandar en los corazones de los venezolanos. Pero para eso es necesario sacar de nosotros las tinieblas del error y abrirle las puertas a Cristo, Rey del universo. Solo así reinará en Venezuela y en nuestros corazones.